biológica, hormonal, psicológica, inclusive algunas personas lo llegan a decir, o de tipos de alimentos, que provoque que no se pierda la grasa corporal. Pero entonces aquí pudiera surgir esta pregunta, de si una caloría es una caloría, independientemente de dónde ésta provenga. Quisiera que ustedes me dijeran sí o no. Nada más esa parte, ¿sí o no? Unos dicen no y otros atrás dicen sí. Termodinámicamente hablando, una caloría es una caloría. Siempre va a ser así. Esto es justamente a nivel termodinámico, porque es la cantidad de energía que se necesita para elevar la temperatura del agua. Sin embargo, cuando nosotros lo extrapolamos a los humanos, pues hay muchas cuestiones que tenemos que considerar. Y podemos empezar a hablar de esta teoría psico. La teoría psico nos dice que son las calorías que entran versus las calorías que salen. Si alguien quiere perder grasa corporal, tiene que gastar más de lo que está ingresando. Pero como ya hablábamos, una caloría es una caloría, a final de cuentas. Sin embargo, cuando nosotros ya lo pasamos a alimentos, hay alimentos que termodinámicamente van a gastar más energía para hacer su digestión. Entonces, teóricamente es una cantidad de calorías, pero otra es la cantidad de calorías que nosotros vamos a estar realmente absorbiendo o utilizando. Además, podemos hablar de otros aspectos como sería la saciedad que puede provocar un alimento o la falta de lo mismo y consecuentemente que esto puede provocar que comamos un poco más. Pero hay otros factores también, como sería por ejemplo el ejercicio. Con ejercicio podemos hablar de frecuencia, intensidad y tipo del mismo que nosotros estemos realizando. El NEAT, que es el gasto energético no asociado al ejercicio, es decir, qué tanto me estoy moviendo durante el día, es otro factor que está impactando en este contexto. Y consideramos todos estos puntos porque muchas personas, cuando se habla de la teoría psico, dicen, no, es que no es posible que esta situación suceda porque no somos máquinas. No, no somos máquinas y consecuentemente no trabajamos 1 más 1 igual a 2. Sin embargo, a final de cuentas, esta ley de la termodinámica no es algo que esté refutado en humanos y que va a aplicarse sí o sí. El problema es que justamente muchas personas piensan que es nada más las calorías que tú estás ingiriendo a nivel matemático y las calorías que tú estás gastando a nivel matemático. Y que de hecho eso también es complicado, porque a nivel matemático, ¿cómo calculamos el gasto energético a través del ejercicio? Hay un montón de maneras, pero todas tienen un rango de error. ¿Cómo calculas cuánto está gastando de energía la persona durante el día? Hay maneras, pero tienen rango de error. ¿Cómo calculas el gasto energético de la persona a nivel del IQEP? Todas tienen fórmulas, pero tienen rango de error. No es que psico no exista, sino que tiene muchas variables. También podemos, por ejemplo, considerar estas cuestiones importantes que serían las adaptaciones metabólicas. Estas adaptaciones metabólicas van a impactar en muchos aspectos. Sin embargo, parte de estos aspectos que van a provocar es justamente la caída de algunas hormonas, como sería, por ejemplo, T3, factor de crecimiento insulínico, la testosterona, lo que es la síntesis proteica muscular, y todo esto nos va a llevar ¿a qué? A ahorrar energía. Todo esto con el objetivo de evitar la pérdida de grasa corporal. Y por otro lado, va a incrementar ciertas hormonas, como sería, por ejemplo, grelina o catecolaminas, que van a tener el objetivo de buscar evitar este aspecto. Por un lado, vas a gastar menos, y por otro lado, vas a querer consumir más. Entonces, porque a final de cuentas, para el cuerpo como tal, independientemente del porcentaje de grasa que nosotros lleguemos a tener, y que si esto sea saludable o no para el mismo, él lo ve como una agresión. Entonces, esta agresión hace a través de distintos mecanismos para evitar perder grasa corporal. Y para ello ahorra energía. Y estas adaptaciones metabólicas en realidad son muy variables de persona en persona, pero en todo sucede. En algunos sucederá en mayor magnitud y en otros sucede en menor magnitud. Aquí les pongo un caso específicamente de una competición de un culturista natural, una preparación por 12 meses. Él pesaba 100 kilogramos, se calculó como tal su tasa metabólica basal y teóricamente nos decía que eran 2.138 kilocalorías a nivel de fórmula matemática. Posterior a la dieta se volvió a utilizar otra vez la misma fórmula con su nuevo peso corporal y teóricamente nos decía que la persona utilizando como tal esta fórmula tendría un gasto de 1.973 kilocalorías.
Sin embargo, cuando ya hicieron un análisis mucho más específico e individualizado, se dieron cuenta de que en realidad el gasto energético para el mantenimiento de este atleta eran de 1283 kilocalorías. Es decir, si tú estás acá con 1900 y le haces un déficit relativamente ligero de 300 kilocalorías, vas a estar con 1650 y probablemente no pierda grasa. Y probablemente pienses que o no está haciendo la dieta, o no está haciendo bien el ejercicio, o que algo no está pasando bien cuantificado a nivel matemático. Pero en realidad es que estas adaptaciones están haciendo que él gaste mucha menos energía de la que yo pensé que estaba gastando. Entonces esto nos da un punto de partida en el que tenemos que entender a veces de por qué alguien se llega a estancar. No necesariamente es que no está haciendo la dieta, es el factor principal, que no hacen la dieta o que no hacen el entrenamiento. Pero hay otros factores que inclusive tenemos que considerar, porque no es nada más el apégate a un menú, ¿ok? Tenemos que ver todo este contexto. Aquí vemos una gráfica que en realidad no se ve nada, y ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque hasta aquí en este punto que estamos viendo al centro nosotros, es el balance energético, que son estas calorías que entran y estas calorías que salen. Este es un mapa de la obesidad. Es decir, todos estos cuadritos que ustedes ven aquí, en todo esto, y todas estas líneas que ven intercaladas unas con otras, son factores sociales, psicológicos, fisiológicos, hormonales, de adaptaciones que impactan en la teoría psico. Sin embargo, a final de cuentas, nosotros no podemos cuantificar o manipular muchos aspectos. Lo que nosotros podemos manipular es el balance energético, o principalmente el control de lo que va a ingerir y lo que teóricamente está gastando. Ya que tenemos esto en consideración, entonces podemos empezar a pasar a decir, ok, yo ya tengo este punto, ¿cuánto puede ser una meta realista? Porque tenemos que considerar metas realistas para que la gente tenga resultados que son realistas y que no terminen o decepcionados o frustrados creyendo que se puede algo que en realidad no se puede, ya sea en tiempo o en magnitud. Y para ello, un autor que se llama Light McDonald propone estas tres categorías. Nos propone estas tres categorías en torno a sus porcentajes de grasa corporal. ¿Y por qué en torno al porcentaje de grasa corporal? Porque los humanos tenemos un nivel de grasa esencial para la vida. Esto quiere decir que si yo llego a ese porcentaje de grasa, o mientras más me acerque a este porcentaje de grasa corporal, tengo más riesgo de morir y consecuentemente tengo muchas más adaptaciones metabólicas. Entonces, estas categorías nos dice categoría 1, 15% en caso de un hombre o menor, 24% en caso de una mujer, y así sucesivamente. Cada uno nos va dando unas categorías. ¿Y estas categorías para qué nos sirven? Pues bueno, nos sirven para tener un promedio de cuánto porcentaje de peso semanal podemos nosotros perder en torno a la categoría que se encuentra esta persona. Si la persona se encuentra, por ejemplo, en una categoría 3 y que consecuentemente tiene un porcentaje de grasa relativamente alto, probablemente hacer una pérdida de peso del 0.5% semanal sea demasiado lento. Esto sobre todo por cuestiones emocionales y de adherencia. Además de cuestiones metabólicas, que sabemos que si pierden determinada cantidad de peso, va a mejorar todo su contexto de salud y consecuentemente pues se va a ver beneficiado. Entonces nosotros vamos poniendo aquí ya estos datos. Nos dice, alguien, posiblemente categoría 3, es un 1.5% de su peso semanal, un 1% es una opción más viable, y conforme van bajando de categoría, o subiendo como lo quieran ver aquí, se dan cuenta que el 1.5% en realidad es algo que debería suceder rara vez, y que consecuentemente nosotros debemos planificar con más tiempo las etapas de pérdida de grasa corporal, porque nuestro objetivo debería ser algo aproximadamente aquí. Quizás si tenemos alguna situación ya muy específica podemos hacer esto, pero normalmente no es algo que pueda ser recomendado. Entonces ya vamos avanzando, sabemos que las calorías, sabemos de las adaptaciones metabólicas, sabemos del rango que nosotros tenemos que ir considerando la categoría y la cantidad que nosotros vamos a perder en torno a el peso corporal específico de la persona. Pero para ello, entonces ya lo tenemos que pasar nosotros a números, a calorías. ¿Alguien había escuchado esta regla de las 3.500 kilocalorías para perder medio kilo de peso? No. ¿No? Ok. Bueno, esta regla
que se comenta de las 3.500 kilocalorías, probablemente, en algunos casos, al menos en lo personal, así me lo enseñaron en la universidad, era quita 500 kilocalorías todos los días, de lunes a domingo, para que pierda medio kilo de peso. ¿De dónde proviene esto? Pues bueno, esto proviene de el tejido adiposo como tal. Está medio kilo de peso, 450 gramos de grasa, contienen energía. Sin embargo, no son 100% grasa. Si bien, como tal, el adipocito es principalmente grasa, no es 100% grasa. Lo podemos promediar a que tiene un 87% promedio de grasa. ¿Ok? Si nosotros multiplicamos esas 394 gramos de grasa, que son de estas 450, el 87%, por 9 kilocalorías, me da 3.555 kilocalorías. ¿Por qué fue por 9? Porque un gramo de grasa sabemos que nos aporta 9 kilocalorías. Entonces aquí ya tenemos que para perder nosotros medio kilo de peso, tenemos que hacer una restricción de 3.500 kilocalorías. Este es el punto donde nosotros vamos a ir determinando, dependiendo cuánto es lo que yo quiero perder. Que de hecho les voy a ir dando un ejemplo que vamos a ir elaborando paso a paso en torno a cómo sería algo generalizado, obviamente no tan específico, pero para que quede un poquito más claro este contexto. Vamos a poner aquí un ejemplo a nivel de calorías, nada más. No vamos a tocar ningún otro punto, simplemente el aspecto de las calorías. Es una persona que tiene 85 kilogramos y que se encuentra en una categoría 2, en torno a las categorías que ya pusimos anteriormente. Va a perder un 1% de su peso semanal. Eso quiere decir que va a perder 850 gramos a la semana de peso corporal. Si yo hago una regla de 3, ¿por qué hago una regla de 3? Estoy utilizando esta que es una constante, que son los 450 gramos y los 3.500 del dato anterior. Este número no se mueve. Entonces yo tengo, esto es lo que tengo como meta. Si yo hago una regla de 3, me va a salir que tengo que hacer una restricción de 6.600 kilocalorías semanales para lograr perder 850 gramos de esta persona. ¿Ok? Hasta ahí vamos en este aspecto. Sin embargo, a nosotros y en general a toda la población le debería importar cuidar la masa muscular, que obviamente tiene que ver con aspectos estéticos, pero también tiene que ver con aspectos de salud. Y en torno a esto hay dos factores que son primordiales y que no pueden faltar a la hora de yo querer cuidar dicha masa muscular. ¿Cuáles son? ¿Cuáles se les ocurre que pueden ser? El aporte de proteína y el entrenamiento. Acá dice un aporte de proteína y entrenamiento. ¿Alguien más opina igual? El aporte de carbohidratos. Carbohidratos Y lípidos. y lípidos. ¿Perdón? Ya se le acabó la pila, ¿no? ¿Al micrófono? Creo que sí. Como que se escucha y se deja escuchar, pero ¿me escuchan así bien? No, pero sí necesito que traigas el... Ah, ok, entonces lo dejo así. Bueno, a nivel de los estudios nos hablan de dos factores primordiales que no pueden dejar de existir a la hora de cuidar la masa muscular, que sería el entrenamiento de fuerza, que haya un estímulo como tal y que haya un aporte de suficiente proteína. Para ello, no vamos a entrar nosotros a la parte del entrenamiento, que creo que ya lo empezaron a abordar también, pero vamos a entrar a la parte de la proteína, que sería más o menos así, ¿no? Va a ser más proteína que cuando estamos en una etapa de hipertrofia. Quizá algunos se podrán preguntar, ¿por qué? Si cuando yo estoy en una etapa de hipertrofia, pues justamente busco crear este tejido. Sin embargo, suceden distintas adaptaciones, que como ya lo mencionábamos, estas adaptaciones metabólicas lo que van a impactar es, por un lado, van a disminuir la síntesis proteica muscular. Tanto así como que incluso la disminuyen aproximadamente un 20%. Esto a veces se confunde con el aspecto de el miedo al catabolismo. El catabolismo en realidad no incrementa en etapas de restricción energética. Lo que sucede es que el catabolismo se mantiene acá, pero la síntesis que teníamos acá cae. Entonces el catabolismo supera a la síntesis proteica muscular, haciendo que se pierda masa muscular. No es este el que incrementa. En realidad,
no hay, exceptuando casos específicos como sería por ejemplo una quemadura de tercer grado o alguna patología específica, no hay por qué temer el incremento de la degradación de proteínas, porque hay un punto en el cual en realidad no incrementa más. Sin embargo, sí va a disminuir la síntesis proteica. También tenemos que al final nos va a ayudar con más saciedad y un mayor gasto energético por termogénesis. Sabemos que la proteína, por un lado, es uno de los alimentos más saciantes y por otro lado, aunque no es tan significativo, sigue sumando y nos ayuda a gastar un poquito más por digestión, que es lo que hablábamos. Una caloría es una caloría, pero cuando ya lo metemos a un alimento en concreto, puede hacer que la digestión lleve a este contexto. Y hay dos puntos que nos van a determinar cuánta proteína nosotros podemos recomendar. El primer factor es el tamaño de la restricción calórica. A mayor restricción calórica, mayor necesidad de proteína. A mayor cantidad de déficit semanal, más riesgo hay de perder masa muscular y consecuentemente necesitas un poquito más de proteína. Además de otras cuestiones como sería por ejemplo el hambre. Y el otro factor que tenemos es el porcentaje de grasa corporal. Es decir, tenemos que ir jugando de manera inversamente proporcional en torno a estos dos factores. Se sabe que a más grasa corporal se tenga, menos riesgo hay de perder masa muscular. De hecho, uno de los contextos, no el único, pero uno de los contextos en los cuales se puede perder grasa y ganar masa muscular al mismo tiempo es justamente en personas con sobrepeso u obesidad. Puede existir como tal esta recomposición corporal. Entonces, esto nos empieza a dar cierta información en torno a cuánta proteína se recomienda. Pues bueno, aquí hay la recopilación de varios estudios donde nos van diciendo cantidades desde 3 gramos, cantidades de 2, 2.2, 2.7, 1.6, 3.2. En realidad es muy variable. Sin embargo, cuando ya lo aterrizamos nosotros a un resumen generalizado, podemos poner que en torno a la categoría en la que te encuentres, el rango de la ingesta proteica sería más o menos este. En la categoría 1 es de 1.8 a 2.2 gramos por kilogramo de peso corporal. Y en los categoría 2 y categoría 3 tenemos 2.3 a 3.2 gramos por kilogramos de masa libre de grasa. En el grupo de abajo, en categoría 2 y categoría 3, se recomienda específicamente que sea sobre masa libre de grasa, debido a que si nosotros usamos su peso corporal y estamos hablando de una persona que tiene sobrepeso u obesidad, puede llevar a sobreestimar la cantidad de proteína que realmente necesita, y entonces lo único que vamos a estar provocando es que la persona tenga una mucho mayor oxidación de aminoácidos. De hecho, consumir un exceso de proteína sostenido en el tiempo, a nivel renal no se ha demostrado que haya ningún problema, pero sí nos vuelve eficientes oxidando aminoácidos, lo cual en realidad no es algo que queramos. Queremos ser eficientes utilizándolos para la síntesis como tal de las estructuras, en este caso musculares, más no oxidarlos. Entonces, si nosotros nos vamos por peso corporal directamente, es probable que te pases mucho de la proteína que realmente necesitas.